Bendiciones a todos. Qué gusto poder llegar a la comodidad donde tú estás y en esa intimidad de precisión en crecimiento de carácter ministerial. Te saluda el pastor Obed Arriaza y es un privilegio para mí anunciarte que tenemos 7 módulos de aprendizaje que será un gusto compartir contigo y a su vez anhelo que tú se lo puedas replicar a alguien más, ya que lo que buscamos es hacer ministros, discípulos competentes del reino de los cielos. Y en este módulo 0 vamos a hablar de el despertar, sanando el alma del líder. La primera lección es la voz interna del líder. Cada liderazgo no depende primero de la visión externa, sino de la voz que el líder escucha en su interior. Esa voz puede ser su mayor impulso hacia el cumplimiento del propósito o su mayor saboteador. La sanidad interior es el punto de partida de todo liderazgo genuino y auténtico. El silencio que grita. Un líder puede estar rodeado de multitudes, tener la agenda llena y el púlpito encendido, pero en la soledad de su habitación hay una voz que lo acompaña. Esa voz interna puede susurrarle de forma clara: eres amado y llamado por Dios. O puedes tenerle con esa crudeza: no eres suficiente, vas a fracasar. ¿Quién te dijo que Dios te llamó? En esa conversación interna es la marca de la decisión, la seguridad al predicar, el trato con la gente y hasta la manera que interpreta la voz de Dios. En Proverbios 23:7 añade una verdad clara: como piensa en su corazón, así es él. Si el corazón de un líder está gobernado por voces de condenación, de rechazo o de temor, su liderazgo será débil y sus decisiones muy inseguras. Pero si su voz interna está alineada con la voz del Espíritu Santo, será un líder firme, seguro y saludable, capaz de transmitir paz y dirección. El principio es este: el verdadero liderazgo nace de la voz que gobierna su interior, no de la plataforma que sostiene al exterior. Aquí viene la revelación que queremos trasladarte: el origen de la voz interna. La voz interna es el eco de 3 fuentes principales. Número 1, el alma del líder. Queda marcada por su historia, por sus heridas, por sus emociones y aún su cosmovisión, que son sus creencias. La segunda voz es el enemigo, que usa acusación, señalamiento, engaño y temor para sabotear. Y la voz precisa es la del Espíritu. Esta es la que afirma, guía y edifica. En Romanos 8:16 nos dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Quiero preguntarte, ¿qué testimonio te está dando el Espíritu de Dios a tu espíritu? Pregúntate eso. En este versículo haz un rema en tu corazón. ¿Qué está dando testimonio el Espíritu de Dios a tu espíritu? ¿O qué es lo que dice tu voz interna de ti? ¿O qué escuchas que parece la voz interna, pero es la voz de tu enemigo que habla acerca de ti? Por eso debes tú, amado, aprender a discernir de dónde proviene cada pensamiento, querido, querida, porque no toda voz interna es divina. Un principio claro es este: no todo lo que piensas viene de ti. Algunas voces buscan definir tu destino. Tienes que tener discernimiento para saber qué voz es. El conflicto de las voces en el corazón del líder.
En el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, encontramos a Elías, un profeta muy usado y poderoso por Dios, que acababa de derrotar a los profetas de Baal. Mas, sin embargo, una voz lo quebró, la amenaza de Jezabel. Aunque había experimentado ver el fuego de Dios descender, su alma escuchó más fuerte la voz del miedo que la del Espíritu de Dios. ¿Y qué pasó con él? Terminó pidiendo la muerte debajo de un enebro. Esto demuestra que aún los líderes más ungidos pueden ser vulnerables a su voz interna cuando no están alineados a la voz de Dios. Te doy otro rema. No es la voz externa del enemigo la que derrota al líder, sino la voz interna que decide creerla. Te voy a dar un ejemplo contemporáneo. Un pastor con miles de miembros confesó en consejería: cada vez que predico, escucho dentro de mí, eres un hipócrita. Ellos no saben lo que tú luchas. Y aunque Dios lo respaldaba públicamente, su voz interna lo desgarraba, lo desgastaba de forma tan secreta. La voz que domina en privado define su nivel de gozo en el ministerio. La diferencia entre la voz del alma y el espíritu. La voz del alma herida se enfoca en carencias. No puedes, no sirves, no lo vas a lograr, tú no fuiste llamado para eso. ¿Y cómo si no tienes los recursos? Ese es el alma herida, enfocada en las carencias. La voz del enemigo es la que te acusa y la que te condena. Dios no te escucha. ¿Cómo Dios puede llamarte a ti? Es más, ¿cómo puede utilizar a alguien como tú? Si tú no eres ni valdrás la pena. Ahora veamos la voz del Espíritu. Es la que afirma tu identidad. Tú eres mi hijo. En ti tengo complacencia. En ti me deleito. Eres la niña de mis ojos. Eres lo que yo digo que eres. Y aquí viene el segundo principio clave. El líder maduro aprende a distinguir la voz que la excusa a la voz que lo afirma. Cómo el Espíritu Santo tiene una sana voz para nosotros. El Espíritu Santo no solo habla desde afuera, sino también desde adentro. Es el testigo fiel. Bendito Dios, es la voz más pequeña que susurra, que no tiene tanto volumen, no tiene tantos decibeles. Cuando un líder abre espacios de silencio, oración y palabra, su alma comienza a ser reprogramada. La Biblia dice en Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué es lo que te hace falta cuando tú estás congestionado tanta palabra? Buscar un espacio de silencio, tomarte un tiempo de oración y leer la palabra. Eso va a aquietar tu alma y la va a reprogramar, amado, amada. La rema de esto es: la voz del Espíritu no se grita, se discierne en el silencio. Por eso, en medio de todo ese desorden, busca bajarle volumen a todas las demás voces y deja que la voz del Espíritu sea la que predomine. Quiero que tú recibas estos remas y principios clave que son de mucha bendición. La voz interna determina la dirección externa. ¿Qué estás oyendo de ti? ¿Qué te estás diciendo a ti mismo? ¿O qué estás permitiendo que el enemigo te diga desde adentro de ti? ¿Qué es lo que el Espíritu quiere contigo? Quiero que tengas esto bien claro. No puedes guiar a otros más allá de la voz que gobierna tu interior. Ten bien presente eso, querido. Ten bien presente eso, amada. Que no vas a llegar más allá de lo que la voz interna te gobierna. La mayoría tienen la guerra de voces. Pero la guerra de voces solo se gana con la palabra de Dios como espada.
haciendo enmudecer cada palabra, cada voz interna que te desacredita, que te habla carencias, que te acusa. La silencias con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la espada que tú necesitas. El silencio con Dios es más fuerte que los gritos del enemigo. Te quiero decir algo. El gigante llamado Goliat de Gat se paró durante 40 días, 2 veces, una por la mañana y una por la tarde. Y les empezaba a gritar al pueblo de Israel. Esto se llama programación mental. Cuando tú escuchas demasiadas veces las mismas palabras, las mismas cosas, te programas. Y esto es lo que hace el enemigo. Se paraba a gritar al pueblo de Israel y les metía temor. Estaban programados para vivir en temor. Por eso el enemigo siempre va a gritar. Tú busca el silencio con Dios. Ahí hay una voz que te va a afirmar que lo que viene es grande. El líder sano habla desde su sanidad, no desde su herida. Si tú no has podido ser sano en tu alma, procura con diligencia sanarte, porque no puedes liderar a alguien estando herido, porque vas a hablar desde la herida. Quiero que tú tengas una autoevaluación interna y pregúntate, ¿qué voz escucho más en silencio? ¿Acusación, temor o identidad divina? Aprende a filtrar con la palabra. Tienes que tener un catalizador espiritual. Cada pensamiento debe de ser evaluado, porque puede ser basado a un pasado. Puede ser basado en lo que ves, pero tiene que ser basado por la verdad bíblica. Si no te edifica ni te afirma, eso no viene de Dios. Si lo escuchaste muy bien. Esa clase de pensamientos que no te dan gozo, que no afirman tus pasos, sino que te dan pereza, desánimo, desaliento, acusación, no vienen de Dios y por tanto tú tienes que reprenderlos. Tú tienes que echarlos fuera. No consientas esos pensamientos porque esos pensamientos no son de Dios. Por eso tienes que filtrarlos con la palabra. ¿Qué dice Dios de ti? ¿Y qué dice tu enemigo de ti? ¿Y qué dice tu alma de ti? ¿Qué es más provechoso? Pues lo que Dios dice de ti. Y quiero pedirte en esta aplicación personal que practiques el silencio. Dedica 10 minutos diarios a solo escuchar sin hablar. Y anota qué pensamientos surgen y discierne su origen. Si aprendes a hacer eso, te volverás un hombre y una mujer poderosa. Porque Dios está trayendo libertad desde adentro hacia afuera. Porque así como es afuera, es adentro. En la aplicación siguiente, debes de tener declaraciones proféticas. Escribe 3 verdades de la palabra de Dios y repítelas en tu oración sobre ti mismo. Aprende a ministrarte, pero usa verdades bíblicas, verdad poderosa, porque puedes estar pasando una realidad, pero la verdad cambia la realidad. Y número 5, en cuanto a la aplicación personal, debes de tener una mentoría apostólica. Busca un padre espiritual que te ayude a identificar las voces y que se reafirme la voz de Dios. Un ejemplo que te puedo dar es que un líder escucha internamente: nadie te respeta. Ponte a pensar de esa manera. Tienes que filtrar la palabra. Porque si nadie te respeta, tú tienes que usar Deuteronomio 28:13. Yo soy cabeza y no cola.
Declara: soy llamado a liderar con autoridad y honra porque Dios me lo ha dado. Quiero que tú declares eso. Repite después de mí: soy llamado a liderar con autoridad y honra porque Dios me lo ha dado. Y tengo unas pequeñas tareas para ti. Durante una semana, lleva un diario de tu voz interna. Toma un papel o toma un cuaderno y un lapicero y anota qué clase de pensamientos vienen a tu vida. ¿Qué es esa voz interna? Y cada vez que surja un pensamiento, clasifícalo. ¿Cómo lo vas a clasificar? Número 1, ¿proviene de mi alma herida? ¿Proviene del enemigo? ¿O proviene del Espíritu Santo? Luego escribe un versículo que lo confronte. Si es de una alma herida o es de tu enemigo, dentro de la palabra de Dios habrá una palabra, un versículo que confronte ese pensamiento que vino a tu ser. Y la segunda tarea es que graba tu declaración profética de 2 minutos donde hablas a tu alma la verdad de Dios. Como por ejemplo: yo soy hijo amado, yo soy hija amada, soy escogido, soy escogida, soy libre, soy llamado, soy llamada. Escucha cada mañana antes de comenzar tu día. Ten presente lo que estás grabando. Y el tercer principio clave es que la voz que alimentas se convierte en una voz que te gobierna. La voz que alimentas se convierte en la voz que te gobierna. Y el líder que conquista su voz interna conquista cualquier territorio externo. La voz interna es el primer púlpito desde donde se predica. Si en tu interior hay acusación, proyectarás inseguridad. Si en tu interior hay fe, proyectarás autoridad. Jesús dijo en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Tu liderazgo no depende de tu carisma externo, sino de los ríos internos que fluyen desde una voz sana y llena del Espíritu. No trates de fingir algo que no eres con el carisma, con el charis, con el don que Dios te ha dado. Cuando careces de carácter, cuando careces de autenticidad dentro. Tu llamado ahora es a la acción. Hoy toma autoridad sobre tu alma. Como David le dijo: oh alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Él es el que sana todas tus dolencias y el que rescata del hoyo tu vida. ¿Ves? El rey David nos enseña a tomar autoridad sobre nuestra alma a través de la palabra de Dios. Quiero que declares que ninguna voz extraña gobernará tu interior. Proclama que tu oído espiritual está abierto solo para escuchar la voz del Espíritu Santo. Y decide no liderar desde la herida, sino desde la sanidad. Tu voz interna es el escenario donde se libera la mayor batalla de tu vida. Y puede haber victoria o puede haber derrota. Pero eso tú eres el que lo decides. Si tú aprendes a escuchar la voz correcta, no habrá Jezabel, no habrá Balaam, no habrá ningún Acab, no habrá ningún espíritu de acera que te haga huir ni sentirte acusado para que te detenga. Amado, amada, el mundo necesita escuchar la voz de Dios que está en ti. Que Dios te bendiga y espero que este discipulado te sea de bendición. Te recuerdo que puedes integrar a alguien más en este módulo 0, el despertar, sanando el alma del líder. La primera lección que hemos visto es la voz interna del líder. Escríbeme en los comentarios
porque estoy interesado en saber dónde te sentiste identificado con esta palabra, con esta instrucción, con esta capacitación, equipamiento ministerial. Se despide de ti el pastor Obed Arriaza, con la intención de equiparte, fortalecerte e impartirte un espíritu superior. Que la paz de Dios esté contigo. Bendiciones.